Bienvenido, mi estimado telepensante, gran viaje con despliegue, con show que ha hecho nuestro presidente Boric a la Araucanía para hablar de hechos terroristas, de la no aplicación de la ley, para contarnos que va a avanzar justamente con ese proyecto de nueva constitución que rechazamos un 62% de los chilenos, donde había un consejo de restitución de tierras. Todas estas cosas son lo que está marcando la agenda hoy día, y para hablar de ello, junto a Luis Silva, el querido profe Silva, hemos invitado a Gloria Navellán. ¿Quién mejor que una oriunda de la macro zona sur, de las mujeres más aguerridas? Yo creo que, no sé si alguien te supera, Gloria, aquí, en esta angosta faja de tierra. Digna hija de su tierra. Bienvenidos a los dos, gracias por estar en este nuevo capítulo de Las Verdaderas Mentiras, que hoy día sí que vamos a develar verdaderas mentiras de esfera pública. Mi querida Muy buenos Gloria. días, Vanessa, mucho gusto, Gloria. Gracias, Luis, gustazo de verte por estos lados, oye. Oye, mi Vanessa, querida Gloria, la gran pregunta acá, porque yo no sé si nosotros estamos muy perdidos o no. Hoy día en los diarios la noticia es que el presidente Boric se va a negar, o se negó, digamos, en la práctica, a hablar de aplicar la ley antiterrorista. Él en su promesa de campaña, en la página 179 de su plan de gobierno, oiga bien, mi estimado telepensante, planteaba sustituir la ley antiterrorista por una normativa que resguarde la vida democrática de las amenazas organizadas reales contra la vida e integridad de las personas y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera de excluir, esto ya supone algo, ¿no es cierto?, de excluir su utilización como herramienta de persecución política. O sea, lo que se sigue de acá es que él cree que la ley antiterrorista, modificada por Piñera para que no sirva para nada, que además no entiendo yo, ¿por qué estamos hablando de la ley antiterrorista si no sirve? Gloria, por favor, explícanos qué es lo que está pasando acá. O sea, la verdad, Vanessa, es lo siguiente, mira, y fíjate que lo comentaba anoche cuando veníamos en viaje con mi conductor. Es tan insólito todo esto, que este señor, tú lo escuchas hablar, a este señor que tenemos de presidente ahora, lo escuchas hablar y te parece tan cuerdo. Fíjate que, oye, es como que entiende todo lo que tú le estás diciendo, es como que realmente te pone atención, no como Piñera, que tú sabías que no te estaba pescando, porque Piñera anotaba, pero no te oía, le daba lo mismo lo que tú le estabas diciendo. No, fíjate que Boris pone atención, da la impresión de entender, te mira, como que entendiera, pero tú sabes, en el fondo de tu alma, la gente no cambia tanto. Entonces tú, en el fondo de tu alma, tú dices, oh, Dios mío santo, por favor, que esto sea cierto, pero no sé por qué me huele que no. Y sale entonces, eso fue toda la semana hasta el jueves. Y el viernes en la tarde sale con este discurso del consejo y tú decís, por la cresta, yo tenía razón, la gente no cambia. Porque en el fondo de su alma, él sigue siendo el mismo. Su gobierno sigue siendo lo que él quiere que sea. O sea, ¿qué querés que te diga? Estuvo con víctimas, estuvo con nosotros, estuvo con alcaldes, estuvo con el gobernador, estuvo con toda la gente que le dijo exactamente lo mismo, pero sale con este famoso consejo el último día, que es lo mismo que se rechazó en la convención constituyente, y que en el fondo él dijo, tate, aquí está, por aquí la meto. Esa es la sensación que me dio a mí. Oye, pero igual, yo no sé qué opinas tú, Luis, igual fue él al explicar esto del consejo, introdujo unas notas bien particulares, porque aquí sí dejó claro que no se iban a poder restituir todas las tierras porque habían ciudades, por ejemplo, como Concepción. La ciudad no las va a repartir. No las va a desmantelar. ¡Qué horror! Oye, el punto de todo esto es que tú dices que la gente no cambia, pero yo no sé cómo lo ven ustedes. Cuando uno hace el mapa de lo que ha venido pasando, digamos que uno lo que conoce es lo que sale a la superficie, nosotros sabemos que no es mucho, ¿no? Pero a ver, Partido Comunista, FARC, grupos narcoterroristas en el sur de Chile.
Lucía Dammert, el cartel de México. Pero La quedó señora, piolita, ¿ah? quedó piolita. Quedó piolita. La señora de vivienda, perdón, de desarrollo social, la Janet Vega, amigui de Yaitul. Ellos previamente siempre defendiendo esta causa. El Tribunal Constitucional no, ya no se puede mirar, no se puede ver ni siquiera vamos a revisar el fondo, porque no es admisible. Hay yo no sé si ¿Tú algo estabas que al tenga que... tanto, ¿Sí? tú estabas al tanto, Gloria, de ese requerimiento que puso Urquizar ante el Tribunal Constitucional contra la CAM, Pero o por no? supuesto, pero por supuesto que sí, sí, con Pablo nos conocemos hace mucho tiempo y además hemos conversado respecto al tema, así que yo estaba totalmente al tanto, que no es primero, es segundo Segundo, sí, que pues. pone. Sí, pero la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Pues si como dice la Vanessa, el TC es intocable y el TC ya sabemos cómo está dirigido, pues. Si está Mm. dirigido por una persona que antes de dirigirlo hizo unas declaraciones horrorosas. Entonces comprenderá que sabemos que ahí no tenemos nada que hacer. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que al final tú dices, oye, estos creen que somos imbéciles, pero no se dan cuenta que podemos parecer. Pero hasta mediodía nomás, después se nos empieza a pasar y empezamos a darnos cuenta y hacer las uniones como las que hace la Vanessa, las uniones de los mapas, digamos, Mm. y tú decís, oye, pucha, si esta cuestión está todo dentro del mismo plan, po. ¿Para qué nos tapamos los ojos? O sea, no es que a uno se le ocurrió, que al otro, no, esto está concertado. Entonces, la gran esperanza que nosotros como parlamentarios podemos tener, Vanessa y Luis, es que de alguna manera ha entrado gente al gobierno que es es mayorcita, digamos, no es el Lolo, y además es gente que viene de la exconcertación, que no es que lo hayan hecho muy maravilloso respecto a este tema, pero por último, aplicaban la ley. Por último, ¿me entendí? La ley en general, los detenían, me refiero, hacían algo. Eh, pero me da la impresión, fíjate, que hay como un cierto temor reverencial a este Respecto. señor Boric, Ah, y no tengo idea quién más adentro del gobierno, porque él anda siempre con personas muy cercanas a él. La cara visible puede ser un ministro o una ministra que uno dice, ya, ok, viene de la exconcertación, pero siempre hay alguien del equipo de la persona que es como del círculo de hierro, ¿me entiendes o no? mm. Entonces da la impresión que hay como un cierto, no sé si temor, pero hay algo ahí que todavía no agarro. Ahora, Gloria, todo este plan Buen Vivir, que va a llevarlos a vivir también, o sea, ¿qué es todo este show? O sea, no sé, a mí la verdad, ¿cuál es finalmente las conclusiones que tú sacas de esta visita y del modo en que el gobierno se ha planteado respecto de el crimen organizado en la macrozona sur, ¿no es cierto? ¿Cómo, y como además dentro de lo que es tu rol de diputada, dentro de lo que es, porque tú misma has planteado que dejaste ahí sobre la mesa, ¿no es cierto?, modificaciones a la ley anti-usurpación, y por lo que yo te oí, tú planteaste que a Insulza no le interesa mucho darle gas a todo esto. Saber si nos puedes hacer un poco un análisis desde adentro del Congreso, en miras a todo lo que ha sido, todo lo que se ha hecho, todo lo que se está planteando y también lo que no se está haciendo, lo que se está dejando de hacer. Bueno, a ver, la famosa ley de usurpación, que no la redacté yo ni mucho menos, yo redacté una opción que seguramente cuando llegue a la Cámara de Diputados se va a poder hacer como indicación, que es de aumentar aún más las penas. Está en la Comisión de Seguridad del Senado, que preside el senador Insulza. Esta ley se aprobó en general en el Senado, en la sala, pero como hubo indicaciones, volvió a la sala y de ahí este señor nunca más la quería poner en tabla. Entonces, ahora está un poco sonado, porque el presidente, la otra vez que tuvimos reunión, la semana pasada en Cerro Castillo,
todos los parlamentarios de la zona con él, dijo y encargó al senador Quintana y al senador García Ruminó que ellos se encargaran de ver este tema de las indicaciones y de poder sacar adelante esta ley para que vaya nuevamente a la sala. Así que por lo menos es un avance, no, no deja de ser un avance. Vamos a empezar a catetear a Quintana y obviamente al Pepe García, pues no nos queda otra. Después, respecto de otro tema legal que también es importante, yo le manifesté también en Cerro Castillo que yo había presentado un proyecto de resolución para que las personas que tienen sus predios usurpados en cualquier parte de Chile, no solamente en la Araucanía, tengan exención de pago de contribuciones. Por lo tanto, necesito que él mande un proyecto de ley. Y si ustedes se fijan en los últimos discursos, o ayer en la entrevista del Canal 13, también mencionó esto, así que yo espero en Dios que eso se cumpla. Eso desde el punto de vista legislativo. Ahora, nos tiró como balde de agua fría este famoso plan Buen Vivir. Él quiere que sea ley, de modo tal que pase de gobierno en gobierno y que no se acabe, como todos los planes anteriores, cuando acaba el gobierno. El problema del plan Buen Vivir es que yo fíjate, Vanessa, mira, a las mujeres nos pasa, a ti seguramente te pasa, que hay algo que tú sentís. Bueno, yo ese algo me pasa con el plan Buen Vivir. Fíjate tú que me pasa cuando yo sé, por ejemplo, que, bueno, está a cargo de la Analia Uriarte, que es la ministra de Sectres, pero la persona a cargo en terreno, Víctor Muñoz, es del equipo y de la cercanía del presidente Boric. Él es el encargado en terreno. Y con él trabaja nada menos que un señor de apellido Millalén, que este señor es el que trabajaba como jefe de gabinete del delegado presidencial anterior en la Araucanía, y que fue el que recibió al gremio de agricultores y no encontró nada mejor que decirle que ustedes, los agricultores, tienen que entregar las tierras, pues. Si eso es lo único que es necesario. Entonces, cuando yo veo que a ese tipo, que todos saben quién es, lo meten a trabajar en el plan Buen Vivir, yo digo, concha le vale, esto va mal. Y después, la comisión esta famosa de paz y entendimiento. ¿Cuánto más de lo que anunció el presidente, que básicamente no viene a ser un diagnóstico, que los diagnósticos están hechos, sino que viene a implementar? ¿Cuánto más de lo que dijo sabes tú? ¿Cuántas fichas le pones tú a esa comisión? Porque no es original en esto, por supuesto, ¿no? No, claro que no es, Entonces, pues. Se han habido comisiones investigadoras y qué sé yo, de distintos hace tipos. mucho rato, o sea, yo me acuerdo cuando La todavía... de Monseñor Vargas. Monseñor Vargas, y antes que él, Huenchumilla, yo me acuerdo cuando, no sé si venía llegando a Europa prácticamente, pero lo pasaron para allá y tuvo una labor, yo me acuerdo con bastante resonancia en los medios, Sí. y seguro, y porque mi memoria es frágil y tampoco tengo todavía tanta historia, pero seguro que esto viene de lejos, ¿no? Entonces, ¿qué va a agregar esta comisión? No es de diagnóstico, pero si es que ya el diagnóstico, ¿no es cierto?, está hecho. ¿Cuánta fe le tienes? ¿Por qué? Yo le tengo terror, no Ah, le terror. tengo fe. Y te voy a decir por qué, porque el problema es que esta comisión es lo que pretende. O sea, hay algo bueno, pero que no se necesita una comisión para eso, que es el famoso catastro de tierras que se viene pidiendo hace tanto tiempo. Que básicamente, para mí, lo que yo considero que debiera de ser es saber cuánta tierra se ha comprado, a quién se le ha entregado y cuánta tierra faltaría por comprar de acuerdo a los desmedros de los títulos de merced, títulos de comisario. Y a su vez, ver si las tierras compradas coinciden con los desmedros de los títulos de merced y título de comisario, o, tal como yo sospecho, buena parte de esa tierra se ha comprado a comunidades que nunca tuvieron desmedro y que nunca tuvieron ningún problema de ese tipo. Entonces, todos esos datos va a ser muy bueno que alguien los haga, pero no es necesario hacer una comisión,
porque esos datos, según la ex ministra de Desarrollo Social, la misma que salió tratando de comunicarse con Yaitul, no había que hacer licitar un estudio, porque la idea era licitar un estudio, porque esos datos estaban en la CONADI. Bueno, si están en la CONADI, hagan la pega y entreguen los datos. ¿Qué comisión necesitáis hacer para eso? Ninguna. El problema es que la comisión apunta, por un lado, a eso, y por otro lado, a entregar tierras. Entonces yo digo, a ver, la CONADI tiene los datos, la CONADI compra tierras, la CONADI entrega tierras. ¿Necesitamos una comisión para eso? Entonces a mí me entro a preocupar, como quien dice, porque yo digo, me huele raro. Para esto hay una institución que pueda hacer la pega. No necesitamos una comisión. Me huele raro. ¿Sabes cuál es el punto? Yo creo, Gloria, que por qué huele tan raro. Porque aquí lo que se quería hacer era de Chile un Estado plurinacional. Ese era el objetivo esencial para poder cumplir con el plan de García Linera. ¿Ya? Lo que hay detrás del proyecto de nueva constitución rechazado es un plan de García Linera que está asociado, ¿no es cierto? Acuérdese, mi estimado telepensante, nos guste o no nos guste, esto no es teoría de la conspiración. En este canal hemos traído desde Pepe Lizondo, que lo está diciendo, él no es un chalao, no se le corre la teja, no se fumó un algo, digamos, no sé qué cosa, digamos, ¿no? Pero por favor, o sea, acá cuando uno está hablando de esto, porque el problema que tienen este tipo de hechos que uno saca a la palestra, es que como nadie habla de ellos, cuando uno los oye, a pesar de que en un momento se haya hablado sobre ellos, después uno se olvida y dice, no, pero la Vanessa estará de nuevo exagerando, qué sé yo, la teoría de la conspiración. No, o sea, esto es así. Ahora, para que puedan darse las condiciones estructurales, hablemos en términos marxistas, las condiciones estructurales para la imposición de la plurinacionalidad, lo que necesitamos son pueblos originarios dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en materia de violencia para conseguir sus objetivos. Entonces, ¿qué es lo que les pasó a esta gente? ¿Cuál fue, yo diría que el peor sablazo que les llegó en términos ideológicos con el resultado del plebiscito del 4 de septiembre? Que en un porcentaje aún mayor que el del resto de la población, estamos hablando en un promedio de un 75%, los pueblos originarios donde están más concentrados dijeron que no a esta propuesta. Bueno, eso les mostró a la extrema izquierda dónde tienen que hacer la pega. La pega la tienen que hacer, por lo tanto, en esas zonas, y la pega se trata de ideologizar, de clientelizar y de capturar a la población, que es muy fácil porque es una población pequeñita, en pos de poderla instrumentalizar después para la no lucha de clases, sino que lucha de los colonizados versus los colonizadores, ¿no es cierto? Y con eso lograr el sueño de la plurinacionalidad que le entrega al territorio, en otras palabras, al narco internacional, el territorio chileno. Y acá tengo un botón de muestra. Fíjense que salió un artículo en El Libro, publicado el 13 de noviembre, o sea, bien recientito. Alumnos de escuela de Curacautín fueron llevados a fondo tomado para participar en ceremonia mapuche. Estudiantes de la Escuela República de México fueron llevados en mayo a un campo usurpado para participar de un trahuín. Los hechos fueron, ¿cómo se dice? Trabún. Es que como le ponen las cremillas del alemán. Los hechos fueron denunciados ante la Superintendencia de Educación de la Araucanía, pues alumnos, profesores y apoderados habrían sido trasladados en un vehículo de la Municipalidad de Curacautín, asunto que se está investigando. En el establecimiento estudian los hijos del lonco Alberto Curamil y de la ex convencional Manuel Arroyo. Entonces, ¿cuál es el tema del Plan Buen Vivir? El tema es que tú dejas ahí a pernados operadores políticos que empiezan a tejer esta red de captura de los pueblos originarios para que en la próxima propuesta, y eso no es difícil, Gloria, ¿sabes por qué? Porque hay gente a lo que uno oye, hay algunos loncos que son súper razonables, y que te dicen lo de los títulos de Merced, te dicen lo de... Sí, pero Alberto Curamil no es uno de ellos. Exactamente. Y hay otros en que se aplica la ley de que cuando uno lo pide todo y lo quiere todo, en realidad no quiere nada, quiere que todo se haga el carajo. Entonces, cuando... ¿Sí? Lo que pasa es que también tienes que considerar que efectivamente acá hay, yo insisto que hay una organización que no viene solo del pueblo mapuche, que es una organización que probablemente está muy permeada
con personas que no tienen nada que ver con el tema mapuche, pero que usan esta causa para fines de organizar terror. ¿Por qué? Porque quieren un territorio que no necesariamente es para el pueblo mapuche, sino que es para sus propios fines. Y también hay dirigentes mapuche, que no tengo idea, algunos serán loncos, otros no lo serán, algunos serán huaychafe, otros no lo serán, no lo sé, pero, o más bien no lo quiero expresar para que después no me gane una querella, eh, que también participan de esa organización y que también son parte de quienes usan al pueblo mapuche, porque ese pueblo mapuche nunca recibe un beneficio. O sea, esto es muy raro, nunca, en décadas, que siguen con la misma pobreza, siguen con los mismos problemas, y el problema de la violencia sigue. Entonces, lo que le dijimos al presidente todos, y eso es lo que él jamás va a querer entender, es que acá el tema tierras es un tema diferente del tema terrorismo y violencia. No lo puede mezclar en el mismo saco, porque el hecho de comprar y entregar tierras no soluciona el problema de la violencia, es más, lo agrava. Porque la ley, si no me equivoco, lo que dice es que las tierras que pueden comprarse y entregarse son aquellas que están en conflicto, ¿no? No me acuerdo Oh, cuál el término. es que la ley tiene dos opciones, el 20A y el 20B. El 20A es, mira, para hacerlo fácil, fácil, es como que tú juntaste plata, te juntaste un grupo y juntaste lucas como el subsidio habitacional, Sí, encontraste un campo, lo compraste y es tuyo. Eso queda con título de propiedad individual. Y el 20B, que compra tierras de manera colectiva, es decir, la tierra es de la comunidad, lo cual es un tremendo problema para los mismos mapuches, y ese es bajo el supuesto de tierras en conflicto. Pero acuérdense que la ENA Fomber presentó en algún minuto cuando era parlamentaria, senadora, una cuestión que está vigente y que es que las tierras que han sufrido hechos de violencia no se pueden comprar. Y que las comunidades que han ejercido violencia, a esas no se les puede comprar tierra. Lo cual se cumple tarde, mal y nunca, pero está. y entonces conflicto vendría a significar un conflicto jurídico, es decir, un problema en tribunales, un problema de títulos, de... Básicamente es un problema de desmedro de la cantidad de tierras que originalmente tenía el título de merced o el título de comisario. Ese es el conflicto. De acuerdo, o sea, teóricamente al menos hoy día no existe el incentivo legal para tomarse por la fuerza un fondo, crear el conflicto y entonces reclamar de la CONADI o del Estado la compra del territorio. El problema es que esta norma se tergiversó, y se tergiversó desde el momento en que a comunidades que nunca tuvieron desmedro de ningún tipo, se les compró y se les entregó tierra, dejando en lista de espera por décadas a comunidades que sí tenían desmedro. Y, Ahí está el problema. y se tergiversó, ¿cuál norma se tergiversó, perdona, Gloria? Esto de comprar de El acuerdo 20B, al conflicto el y que 20B, ya. claro, que el conflicto era el desmedro de tierra. Finalmente, por décadas, ahora probablemente no, pero en toda la época de Frei, de Sí, Lago, de Bachelet, se le compró tierras a comunidades que habían ejercido hechos de violencia. Se claro, tergiversó el término en sí, conflicto. ¿Me sí. Oye, entiendes? Gloria, ¿y por qué el Ah, cambio? ¿Por qué la tergiversación? ¿Por qué le dieron finalmente tierras a comunidades que no habían sufrido ningún desmedro, en desmedro de las comunidades que sí habían sufrido desmedro? ¿Tú tienes alguna explicación para eso? por supuesto, mira, yo creo que aquí hubo varias cosas. En primer lugar, creyeron equivocadamente de que entregándole tierra a esas comunidades que estaban ejerciendo violencia, se iba a acabar la violencia. Y un ejemplo claro es Temucuicui. Temucuicui no tenía desmedro y hoy día ya lleva a comprar como 5.000 hectáreas. Pero las primeras 3.000 que se le compraron, que eran del Fondo Alaska, fueron para pagar el conflicto. Y hoy día vemos que dentro de Temucuicui funciona la resistencia mapuche mayeco, que es una de las que más atentados adjudica.
Pero por otro lado, a ver, yo creo que acá hubo, y lo vamos a decir con todas sus letras, porque para eso estamos, hubo mucho negociado. Acá hubieron verdaderos corredores de propiedades de tierras indígenas, que eran gallos comunes y corrientes que buscaban campos que estaban, no sé, pues si con problemas económicos, con lo que fuera, y los tentaban para que vendieran a Conadie. Y hacían el link con una comunidad. Y iba a la comunidad, se juntaban con el dueño y todo, ya todos de acuerdo, y finalmente hubo sobreprecios también de pago de tierra. Sí, esa es la realidad. Esto fue como cuando empezó la cuestión de la madera del reglamento del 701, y pucha, ¿cuántos agricultores creyeron que era la panacea y cambiaron de alguna forma el uso de suelo para hacerlo forestal y para ganarse 701? Dice acá pasaron muchas chanchas también. Aquí Claro, vamos a claro. decir una cosa buena. Oye, a propósito de la madera, Gloria, ¿cómo ha funcionado la ley, la nueva ley pues, de robo de madera? ¿Sabes? Te diría que bastante bien. No es un 100% lo que está funcionando por un problema grave, que es lo siguiente: no está Carabineros en línea con el Servicio de Impuestos Internos y con la CONAF. Entonces, para que Carabineros compruebe que efectivamente es madera robada, que efectivamente se está funcionando con una guía de despacho falsa, que efectivamente se usó el permiso de CONAF para explotar un bosque, para explotar otro, tendrían que estar en línea. Entonces, todo significa una investigación larga, Luis, Mm, lenta, mm. para finalmente tener el resultado. Y eso es un problema de la ley. Perdona, Vanessa, no sé si te importa que le pida a Gloria que me explique a mí y a los telepensantes también cómo opera en fácil la ley, por qué hubo que dictar una ley especial para el robo de madera, siendo que tenemos un código penal, ¿no? Si nos podía explicar en breve esa situación. Porque el Código Penal establecía penas absurdas, Luis. Eran falta, era nada. Entonces la ley de robo de madera aumentó las penas, y las aumentó no solamente en términos de que hubiera cárcel efectiva para las personas, sino que también en términos de poder incautar la madera robada, el camión robado, lo que se encontrara en bienes, para de esa manera poder resarcir al afectado por el robo. Porque, a ver, convengamos que sí, tenemos grandes empresas forestales que no necesitan probablemente que les devuelvan nada porque les sobra. Está bien, si es que nos ponemos socialistas podríamos pensarlo así. Pero al final del día, tenemos que pensar que también el robo afecta a muchos pequeños que de alguna manera sembraron, no sé, o sea, plantaron, no sé, porque como el ministro de Agricultura que planta avena, yo siembro árboles, soy regio. No, que plantaron, ponte tú, 5 hectáreas o 10 hectáreas para que fueran su jubilación. Y cuando a ese señor le roban, pucha, de verdad que la afectación no es menor. No. Entonces, necesitábamos una ley que de alguna manera pudiera en algo resarcir al afectado. Y esta ley lo permite porque, como te digo, permite la incautación y eventual venta de todos estos bienes, pues. Ya. Ahora, Gloria, finalmente, ¿para qué fue Boric al sur? Mira, yo creo que fue porque tenía que ir, estaba sonado, no tenía ninguna alternativa, tenía que ir. Y además dilatarlo era peor, o sea, más valía salir del empacho. Para nosotros igual fue bueno que fuera, ¿ah? Yo nunca pedí mucho que fuera porque siempre sé que hay atentados cuando van los presidentes, entonces yo decía, ¿para qué? Ay, ni mejor que ni venga. Pero ya, ok, fue. Y ¿Y era valió la necesario todo pena. ese despliegue o en realidad fue una manera de tratar de transmitir la idea de que él no tiene nada que ver con esta CAM y con todas estas agrupaciones que él defiende? Entonces, así como a mí la sensación que me da, como conozco a la izquierda que trabaja los simbolismos políticos, y en ese sentido la elección de Blado tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con limpiar porque era o Blado o Cariola. ¿Por qué dos personas que fueron las que llevaban la batuta y la bandera del apruebo? ¿Cachai? Porque en el fondo lo que están haciendo es limpiar simbólicamente
la derrota poniendo a uno de los rostros en uno de los cargos más importantes y visibles de la estructura de la esfera pública, ¿cachai? Para mí, todo este despliegue realmente era tan necesario. Iban a ver ahí, no sé, como tipos tan tecnológicamente avanzados y ejércitos tan nutridos como uno podría pensar pasa en México, como para que él llegase con toda esta faramalla, o más bien a mí la sensación que me dio es que era un circo, de nuevo, era política simbólica, como lo mismo que ese par de disparos que salió la Isquiasiches ahí llorando, que quizás la podrían haber matado. Para mí todo eso no es más que una manera de decir, ¿no ven que nosotros no tenemos nada que ver con esta gente? Y por mientras, el Tribunal Constitucional no te los declara, ni siquiera declara admisible revisar la causa. Entonces, para mí avanzan simbólicamente, por un lado, haciendo una pantalla para que la gente crea, no, ¿cómo van a ser amigos ellos de la CAM? Hoy la señora Janet Vega, nunca. Esa fue la asesora que seguro que, igual que otros, se fumó un pito y por eso llamó a Héctor Yaitul, porque en el fondo como que, no sé, tendrá sueños con él, no tengo idea. ¿Ah? Y por otro lado, los compadres te muestran, no, el Tribunal Constitucional no te los declara, ni siquiera revisa la causa. Entonces, para mí este es un doble juego. La verdad es que no le creo nada a todo su despliegue. Ahí me cuesta creer. Tienes un punto, Vanessa, tienes un punto, porque no lo había mirado desde ese punto de vista, y es un efecto que también se logra. Pero para nosotros, los que vivimos allá, el efecto que se logró al ver que este señor iba con esa cantidad loca entre drones, francotiradores, carabineros, ¿para qué te cuento? Era los famosos blindados, esto en que anda él y todo lo demás, y que acuérdate que quería alojar en un regimiento, po. Esa cuestión se bajó a última hora debido a las funas, pero sí efectivamente tenía contemplado alojar en el regimiento. Oye, Pero Gloria, bueno, ¿puedo hacer una al talla menos, ah, ¿puedo hacer una talla muy fuera de lo políticamente correcto? dale, Es que lo dale, pensante, dale. perdónenme. Es que lo que pasa es que se le olvidó llevar la pelela. Ya, Tenía miedo a oye, pasar el río en la noche, por eso quería ir a un regimiento. bueno, pero lo que sí, yo creo que todo eso, toda esa parafernalia que lo acompañó, para nosotros simbolizó, y yo creo que para buena parte de la población en Chile, significó que efectivamente acá, o sea, acá, allá, porque yo estoy ahora en Santiago, pero en la Araucanía, no se puede andar tan tranquilo por las calles. Que efectivamente en la Araucanía hay actos de terrorismo. Además lo reconoció. Para nosotros el que él lo reconociera es relevante. ¿Por qué? Porque hoy día yo como parlamentaria, cuando planteo un proyecto de ley o cuando planteo cualquier cosa relacionada con la Araucanía, yo le puedo decir, pero presidente, si usted dijo que había terrorismo, Claro. entonces no me lo venga a negar ahora. Ahí, ¿te fijas? Yo no sé si el decir que había terrorismo fue planificado o simplemente se le salió porque no tengo idea. Pero hoy día nosotros estamos habilitados para usar la palabra terrorismo cuando buscamos mejor legislación para la región. Mm. Oye, Gloria, si me permite un cambio de tema, aprovechándome que la Vanessa mencionó hablado y el nombramiento, que de alguna Oh, manera fue un proceso que provocó una crisis en el PDG. No sé si a mí me da mucha curiosidad saber cómo se está viviendo esto desde adentro, porque sigue siendo un partido que suscita sorpresas, suscita curiosidad por sus muchos rostros, digámoslo así, por la aparente falta de estructura, no sé si lo pongo en las palabras adecuadas. Entonces me gustaría saber un poquito cómo se está viviendo, cómo lo ves tú. bueno, la verdad que no fue fácil, no ha sido fácil y desde un par de días antes ya no era fácil el tema, porque un par de días antes nos dimos cuenta de que en realidad eh, la idea de poder sacar adelante la posibilidad de tener un presidente de la Cámara de Diputados que no fuera del mundo de la izquierda en este periodo tan relevante y que todos considerábamos que era una posibilidad muy real, porque contamos los votos 500 veces y los votos estaban, pero considerando a todos los votos del PDG, de la bancada del PDG. Y por supuesto los votos de la ADC que también se dieron vuelta, porque no nos tapemos los ojos.
hubo varios ahí que bailaron el tango al revés, digamos. Creyeron que era tango, pero estaban bailando rock and roll. Bueno, el tema acá es que en realidad eh, provocó un quiebre interno. Ese quiebre se dio desde un poquito antes, ¿ah? Empezó, te diría yo, que el día viernes, sábado, como que por ahí empezó el quiebre. Y sin duda es algo que está en proceso, Luis. No, no es algo que yo te diga terminó. Sí te puedo decir que se expulsó de la bancada al diputado Francisco Pulgar, que es independiente. Eh, los otros diputados son militantes y bueno, ya es un tema que es resorte de la jefa de bancada, que es resorte del partido, que es resorte del tribunal de disciplina que tiene el partido. Yo no pertenezco al partido, yo soy independiente, pero es algo que está en proceso, Luis. No es Mm. algo que haya terminado, acá no hay una vuelta de página, como que aquí no ha pasado nada, porque yo creo que el daño ocasionado es demasiado grande. No solamente por el hecho de no lograr la presidencia de la Cámara, sino que además por la imagen proyectada a la ciudadanía. Yo creo que Sobre todo, ahí el daño es tremendo. y a las bases, yo tengo amigos que están militando allí y lo que recibo de ellos no tiene por qué ser la única interpretación, pero es que las bases están muy dolidas por esta decisión, ¿no? De Vlado, ¿no? Con el apoyo del PDG. Sí, sin duda, por eso te digo que es un tema en proceso. Esta Mm, cuestión, en mi opinión, humilde opinión como independiente de la banca, que no tengo nada que ver con el partido mismo, pero es algo que no puede quedar así nomás. O sea, mm, no, el daño es demasiado grande. Además, o sea, cuando hay un daño de este tamaño, o tú lo arreglas en el momento que corresponde, o cargas con él para el resto de tu vida. claro. Y la cuestión, cuando tú eres un partido nuevo como es el PDG, un cisma como este, un problema como el suscitado, el hecho de haber apoyado a alguien tan de izquierda, porque se votó por él, no es que se abstuvo, hubo algunos que votaron por él, eso puede matar al partido. Sí. Claro, matarlo en el sentido de que lo divide, ¿no? Bueno, y mira lo que le pasa a la DC, pues empezó con divisiones y miren lo que va, ya no queda. Tan Lo pavesa que ya. pasa es que el tema de apoyar a los comunistas, y Vlado es comunista, porque tú lo ves a partir del respaldo que él le dio a Carol Cariola. O sea, él no partió siendo Claro. comunista, él partió siendo una persona liberal moderada, Mm, que yo lo acompañé en sus primeros tiempos y todo, y hoy así día es. es un comunista de tomo y lomo duro, duro. O sea, entre Sí, total. Vlado se podría transformar perfectamente en un Telier el día de mañana. Es un gallo que nunca Mm. más salió del poder, que solo ha vivido el tema político. Y ahí, de cara al proceso constituyente, Gloria, de cara a las dos mesas que supuestamente operan en paralelo, este en realidad es un programa que se hace cargo del tema del proceso constituyente, más bien que de la contingencia que hoy día nos atrapó el tema de Boric en el sur, pero además porque él, bien dijeron ellos, nosotros vamos a seguir con la agenda, nosotros vamos a seguir avanzando, y en la agenda de ellos no había una comisión de restitución de tierras al estilo como lo plantearon en el proyecto Nueva Constitución y que ahora lo estamos viendo, mi estimado telepensante, cuando ellos dijeron, cuando Cariola dijo vamos a retroceder un paso para avanzar dos, cuando Yasna Proboste dijo no es que hayamos perdido, sino que solamente todavía no hemos ganado, y cuando el señor Boric dice que a la vanguardia el pueblo no la entiende porque va con los cambios más rápidos, pero que al final vamos a llegar donde mismo, ahí estamos donde mismo. Entonces, ¿cómo va la cocina en este momento? Porque como que de alguna manera algunos dicen que se perdió el momento constituyente, otros miran las encuestas, otros dicen que no podemos dejar pasar la pelota. ¿Cómo está ese tema? Bueno, tú sabes que yo soy parte de la mesa ciudadana, que es la que ellos denominan mesa alternativa, porque ellos se consideran la mesa oficial. Eh, y la verdad es que esto sigue adelante y va a seguir adelante. Ya tuvimos un gran logro, que queramos o no, hay que reconocerlo. ¿Tú sabes quién fue la persona que partió con el tema de los expertos? Fue el senador Juan Castro, que es el que preside la mesa ciudadana. Entonces, yo considero que ya tuvimos un logro porque al menos se dieron cuenta de que eso era necesario. Pero ojo una cosa, hay algo en lo que nosotros no vamos a ceder. Nosotros exigimos que haya un plebiscito de entrada. Y ese plebiscito de entrada les da pánico, pánico, y se niegan como gato de espalda a hacerlo. ¿Y tú sabes
Tú sabes, Vanessa y Luis, ustedes saben cuáles son los grandes argumentos para haberle puesto el balón de oxígeno al gobierno y seguir adelante con este proceso constitucional. ¿Cuál? No, es que, a ver, si es que no sacamos, de partida es que nos comprometimos a la cuestión de una nueva y buena constitución. Chao, no hay que pescar esa cuestión porque eso fue un compromiso de ellos y de nadie más. Pero te dicen lo siguiente, te dicen, es que lo que pasa es que si no, vamos a seguir 20 años más con el tema de que esta es la constitución de Pinochet y por lo tanto necesitamos ahora una buena y nueva constitución que no tenga nada que ver con la anterior. Ese es el argumento. Entonces yo los miro y les digo, a ver, nosotros hace unos meses atrás aprobamos los 4/7, ¿se acuerdan? ¿Para qué sirven los 4/7? Sirven para poder hacer los cambios a la Constitución que consideremos que realmente son necesarios hacer. Por lo tanto, no me vengan con el argumento de que hay que escribir una buena y nueva Constitución. No, porque resulta que la Constitución hoy día, con el apoyo de expertos, sí se puede mejorar. No necesitas partir de cero, no necesitas que el papel sea verde en vez de ser blanco, porque lo puedes cambiar. ¿Me entiendes o no? Claro, ahora lo que en el fondo sería como el ideal para tratar de cerrar todos los flancos es un plebiscito, después de las reformas, un plebiscito ratificatorio en el que Además, la gente... Además del de entrada. Además Lo del que de pasa es que en el entrada. caso que usemos los 4/7 no necesitamos de entrada, pues. Se hacen las No, reformas claro, y las reformas se plebiscitan, ¿no es cierto? claro. Entonces, al Obvio. plebiscitarla, la gente dice, yo quiero esta constitución y tema cerrado, ya no es la constitución de Pinochet, etcétera. Ahora, obviamente que esto siempre se puede dar vuelta. Tú sabes que el peor presidente que ha tenido Chile en su historia, fuera de la década del 30, que hubo ahí algunos, el Mamadou Gro y qué sé yo, algunos problemas. El peor presidente que ha tenido Chile en su historia hoy día es el héroe de la juventud, que se llama Salvador Allende, que empezó a matar de hambre a la gente. Es el héroe de nuestro actual presidente. Por lo tanto, el hecho de que aquí salga un plebiscito ratificatorio con un 90% de la gente diciendo, ya, esta no es la de Pinochet, no se saca nada. Porque si ellos siguen haciendo la batalla cultural y nosotros seguimos sentados en la casa pensando que con la maximización de la tasa de internet, retorno al negocio, estamos bien, estamos fritos. Ese es el punto. Ahora yo te quería hacer un desafío. Pero yo no como coincido colorado. contigo, ¿Ya? no coincido contigo en que Allende sea el peor presidente de la historia. ¿Ya? Pues yo creo que aunque parezca de loco, encontramos uno peor que es Piñera. ¿Sabes por qué, Vanessa? Porque sí, porque Allende, yo viví esa época, la época de Allende. Ustedes son muy jóvenes, pero yo la viví. Y la verdad es que sí, fue una mierda de presidente, hay que decirlo con todas sus letras. El pueblo pasó hambre y todo. Pero tenemos a un Piñera que nos vendió al globalismo. Y eso no tiene perdón de Dios. Claro, el punto es que nosotros no vamos a transformar a Piñera en un héroe. En cambio, la izquierda puede agarrar al peor presidente que ellos han presentado en su historia y transformarlo en carne para el bronce, pero no solamente a nivel local, a nivel mundial. Tienes calles en París que se llaman Salvador Allende. O sea, a ese nivel llegan, ¿cachai? Entonces ellos saben que aunque acá en Chile hoy día se extinga por hambre el 80% de la población, en 10 años más van a decir, pero si nosotros queríamos el paraíso, la utopía, el nuevo hombre, y las nuevas generaciones van a creer, y les aceptan todo y les aguantan todo. Yo tengo un desafío, Gloria, que para la mesa ciudadana, y que creo que tiene que ver con lo que tú dijiste cuando planteaste de por qué el par de votos del PDG se dio vuelta con el trabajo de Ana Lía, si no me equivoco, y la intervención descarada del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, que a nivel institucional, esa denuncia es la más importante, la que tú hiciste ahí, la intervención de un poder en otro poder, ¿ya? Entonces, yo, en miras a que estamos en un proceso constituyente, me gustaría, como colorada, que soy, desafiarlos a que le den una vuelta a un rediseño de las dinámicas que se dan al interior de la política en términos de la relación de los tres poderes del Estado, que si tenemos reformas o tenemos una nueva constitución, lo que hoy día se hizo, la intervención del Ejecutivo le cueste cárcel, pena de cárcel.
a quien sea responsable políticamente de eso. Tenemos que empezar a meter a los políticos a la cárcel. No puede ser que solamente esté Orpiz, digamos. Porque acá lo que pasa es que tenemos demasiada corrupción. Y eso es lo que a la gente la tiene refrita, digamos, que nunca nadie paga el precio. Tú me hablas de Quintana, me hablas de qué pasó con el carabinero, todo el problema que hubo con ese accidente. Todas estas cosas se tapan. Yo no estoy aquí haciendo ninguna sentencia, pero creo que se tienen que empezar a investigar y se le tiene que dar una respuesta a la gente. También tiene que haber, mi querida Gloria, y en eso es lo único bueno que tiene el proyecto Bachelet, tiene que haber un límite a la reelección. O sea, no puede ser que una persona pase toda su vida en un cargo público, porque es obvio que va en un cargo del nivel que es un senador, un diputado, obvio que se va a corromper. Es obvio que va a clientelizar a sus votantes. Es lógico. Oye, yo realmente sería genial que ustedes empezaran a poner desde ya en la agenda pública temas como estos, el tema del activismo judicial. La prevaricación de los jueces debiese costarles 10 años de cárcel. Sin derecho a apelación, 10 años de cárcel. O sea, nosotros si no nos ponemos realmente en las coloradas, como es el discurso del movimiento que de alguna forma soy la directora hoy día y después espero que vayamos integrando más, si no nos ponemos realmente en las coloradas, nosotros no vamos a sacar nada con hacer reformas ni con nada, porque hoy día las dinámicas están instaladas en una corruptela que es muy difícil de desmantelar si no es a través de un diseño institucional nuevo que se vaya en contra de esa dinámica. Tienes toda la razón, Vanessa, y voy a recoger el guante respecto de varias cosas. A mí lo que más me preocupa de todo lo que mencionaste es, bueno, de partida no mencionaste el Tribunal Constitucional, no mencionaste a la Contraloría, que también son sujetos de corrupción. No es que haya corrupción hoy día, no estoy diciendo eso, telepensantes, digo que son sujetos de posible corrupción. Para que quede claro, ya. No, porque no es que ahora es con querella la cuestión, pues entonces no es tan fácil. Pero yo creo que aquí lo más importante y lo más grave es la situación del Poder Judicial. Porque tú como poder legislativo no puedes fiscalizar al Poder Judicial. Por lo tanto, tú te das cuenta, yo me doy cuenta de los problemas que tenemos en el juzgado de Victoria, en el juzgado de Angol, en el juzgado de Traillén, en fin, tú te das cuenta de cómo se está legislando mal, básicamente porque están, no tengo idea si amenazados, coludidos, comprados, no tengo idea, pero claramente emiten juicios que no van de acuerdo a la realidad. Pero nosotros no, ¿qué podemos hacer, Luis? Dime tú qué podemos hacer como diputados, digamos. No, ahí lamentablemente lo único que les queda es una fiscalización política nomás, es decir, no van a tener, es denunciar el hecho, es poder mostrar, y después pensar en soluciones también, porque hay países que han pasado por cosas más o menos parecidas, más graves yo diría, Colombia, quizá el más cercano, México también, que han tenido que lidiar con conflictos que generan miedo en los testigos, generan miedo en los jueces, generan miedo en el aparato que tiene que hacer justicia. Y hay mecanismos que sirven para atenuar las causas de los miedos, ¿no? Por ejemplo, testigos que no tienen que dar su identidad pública, ¿no? O testimonio en forma anónima, o de repente pensar en que los juzgados o los jueces que tengan que juzgar esto es simplemente estoy tirando ideas sobre la mesa, no estén en el territorio comprometido por la violencia, ¿no? Porque es donde tienen su familia, porque es donde los niños van al colegio, etcétera. Que los jueces que tengan que lidiar con ese tipo de conflicto estén en otra región, estén alejados de las... Creo que ahí el legislador también puede pensar en soluciones, porque como te digo, hay países que han tenido que superar crisis importantes con una justicia que está atenazada por el miedo, por mencionar solo el miedo, porque obviamente con el caso de la corrupción, las soluciones son otras, pero pensemos solo en el miedo, que seguro que está jugando un papel importante. Hay soluciones ahí que otros países han implementado y que se pueden copiar para limitar ese efecto, ¿no? Y darle un poco más de alas a toda la burocracia judicial, en la que estoy seguro que hay personas que quieren cumplir con su deber, pero bueno, realmente cuando el riesgo es que
tus hijos, ¿no Sí, es cierto?, tu claro. señora o tu marido lo pasen mal, por ponerlo en términos muy eufemísticos, bueno, es comprensible, y ahí creo que como legisladores ustedes pueden hacer algo, aparte de la denuncia, ¿no? Porque obviamente que puede haber casos flagrantes como Sí. este tipo, fue este funcionario que le pillaron con armas en la casa, ¿te acuerdas? Po. ¿Y qué pasó Ya, con ese funcionario? Ahí 20 no tengo años está. idea. preso deberá estar, 20 años preso. No, todavía no se juzga. Él está en prisión preventiva en Valdivia, pero todavía no se hace el juicio, digamos. Bueno, es que esas Imagínate. son las cosas. Yo creo, Gloria, que ahí como para cerrar el excelente programa de hoy, si siempre que viene la Gloria uno goza y como que uno seguiría conversando ad eternum. Mi estimado telepensante, si yo sé lo que usted está pensando, eh, pero yo creo que así como existía esa comisión Venecia y han existido muchas comisiones, ustedes desde la Mesa Ciudadano podrían, además de plantear una, porque ojo con la intervención también de la Cámara de Diputados fiscalizadora sobre el Poder Judicial, eso también nos abre algunos flancos que son difíciles porque nosotros sabemos cómo funcionan, ¿no? O sea, al final la extorsión del poder político Es al peor. Poder Judicial. Yo creo que puede haber una comisión de notables que se va turnando porque los check and balance ahí es lo fundamental, cuyos miembros se van turnando dentro del Poder Judicial y que no responden a órdenes políticas, que el tener una afiliación política clara, ideológica y que influya en los juicios debiese de ser realmente penalizado, pero con penas máximas, digamos, de las penas del infierno. Y ustedes podrían hacer, además de una propuesta de rediseño de cómo está funcionando el sistema político, porque esta es una crisis política, esencialmente esto es un problema que se suscitó porque nuestra clase política ya no cuenta con la confianza de la gente. Ustedes podrían llamar a la constitución de una comisión de expertos que pudiesen venir de Italia, por ejemplo, donde frenaron la mafia, de expertos que pudiesen venir de Estados Unidos, etcétera, y que nos Colombia, hiciesen México. una propuesta. Colombia. Sí, lo que pasa es que Colombia vaya a entrar con Uribe y Uribe te van a decir que tenía a Ay, los, no, por favor. ¿cachai? Entonces van a empezar con que entonces vamos a estar con la derecha y los fachos y No. la cuestión. No, tratemos de no darle leña para que prendan fuego, porque todo lo que la izquierda toca le prende fuego y lo transforma en ceniza. Pero Italia a la izquierda le encanta, así que sería buenísimo. Claro, claro, Ahora ¿cachai? con la Pero Giorgia Meloni no sé si se lo van a cumplir, pero... no, pero en el Ahora fondo ya no, pero Italia fue capaz de frenar las mafias epo, y lo hicieron bien claramente con medidas súper específicas, como por ejemplo dejar incomunicados a los narcotraficantes, cosa que claro. en el proyecto de nueva constitución rechazado se dejaba explicitado en el articulado del proyecto de nueva constitución que no se podía hacer, que no se podían comunicar a los presos. Imagínense Horror. cómo estaba diseñado ese proyecto para beneficiar al narcoterrorismo en nuestro país. Era impresionante, era impresentable. Y además, ¿sabes qué, Gloria? Lo otro que nosotros tenemos que hacer definitivamente es traer a gente que pueda aparecer en los medios desde distintos lugares, que sean justamente este tipo de especialistas y que evalúen el proyecto de nueva constitución rechazado. Porque acá lo que nunca estamos haciendo nosotros es decirle, y ustedes miren, ¿por qué estaban avanzando? ¿Por qué don Vlado Mirosevic estaba a favor de un proyecto que lo que permitía era justamente que nosotros nunca más pudiéramos luchar en contra de las mafias del narcotráfico? Pero Claro. mírese que está el articulado. Nosotros nunca hacemos esa pega. Y tenemos que Es traer verdad. expertos que lo Tienes, digan. tienes toda la razón, Vanessa, toda la razón. Es que Que ando nos muy vemos como, pensante hoy día. mira, es como el ratón que tiene el circulito ese y se mete y no sabe cómo salirse. El En eso hámster, sí. estamos. Seguimos adelante, pero nunca miramos para atrás, po. Así que esa es la pega. Ya, y cuando quieran a las coloradas, yo llego ahí con las 50.000 personas que somos. Me Somos unos parece, poquitos, pero valemos por 50.000. me parece genial tu movimiento. Oye, un abrazo, Gloria, a ver si nos vemos antes que vuelva a Alemania. Un abrazo, Luis, y Me gracias por parece. estar Igualmente, en la esfera Vanessa, pública. ha sido un Excelente gusto, programa. Chao, Gloria. chao, un Que estés gusto. muy Bye. bien. Que estés Adiós. Gracias, bien. igual.